Pero es necesario que muchas veces nosotros aprendamos a aceptar en nuestra vida los momentos de complicaciones para obtener como un fruto precioso esa maravillosa paciencia que es un fruto del Espíritu. Aleluya. Por eso cuando lleguen momentos difíciles a nuestras vidas, nosotros digamos gracias, Señor. Nosotros levantemos nuestras manos a los cielos y digámosle a Dios: Dios, gracias, porque tú quieres hacer algo conmigo. Porque hay algo que yo necesito en mí, que tú sabes que es, pero que yo no me he dado cuenta. Y a través de lo que está viniendo a mi vida ahora, como un río, es algo que me va a hacer mejor persona para la gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Déjame decirte que en nuestra vida como cristianos se nos va a levantar guerra. Se nos van a levantar tempestades. Vamos a tener que cruzar por ríos. Vamos a tener que pasar por el fuego. Vamos a tener que atravesar un desierto. Y todas esas cosas van a venir como pruebas gigantescas que a la vista humana van a parecer imposibles muchas veces de superar. Que a la vista humana muchas veces, cuando nosotros veamos estas cosas, tal vez nos invada la incertidumbre. Tal vez hasta nos desanimemos. Tal vez, bendito sea el Señor, hasta desistamos de seguir avanzando. Pero es ahí cuando va a venir el Espíritu Santo y te va a fortalecer y te va a redarguir y te va a animar y te va a hacer mirar las cosas de una forma diferente. Bendito sea el que vive para siempre. Yo quiero tomar como ejemplo un momento muy difícil que estaba pasando hace miles de años el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y era que no solamente el rey Saúl estaba siendo afligido, no solamente los gobernantes que estaban con él al frente del pueblo lo pasaban, sino que era toda la nación. El enemigo se había levantado en contra de ellos. El enemigo se había ensañado en contra de ellos. Bendito sea el Señor. Porque así el enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios. Y entendamos una cosa, amados hermanos, que nuestro adversario se llama Satanás. Y dice la Biblia que nosotros todos los días desarrollamos guerras. Estamos enfrentándonos a dificultades. Estamos enfrentándonos a momentos aparentemente inmensos, gigantes, como el que se estaba enfrentando el pueblo en ese tiempo. Se estaban enfrentando a un gigante de casi 3 metros de altura, llamado Goliat. Vamos a mirarlo. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice la Biblia que este gigante, hermano, medía casi 3 metros. Usted se imagina una altura de 3 metros. Hermano, usted lo miraba así. Usted veía a ese hombre y sentía terror. Era un gigante. ¿Sabe que la Biblia dice que la armadura que llevaba este hombre pesaba 60 kilos? ¿A cuánto equivale 60 kilos en libras?
como 133 libras. Oiga, hermano, 133 libras solamente en la armadura que él llevaba. Capítulo 17. 60 kilos. Aleluya. Oiga, y aparte la espada que este gigante tenía, era una espada que un hombre normal, hermano, tenía que tomarla fuertemente, porque esa espada pesaba también como 6 kilos. Bendito sea el Señor. Estamos hablando casi 14 libras. Esa espada. Amén. Vendría a ser así, ¿no? Casi 14 libras. Oiga, pero este gigante afligía al pueblo. Era un problema, porque el pueblo se había desanimado a consecuencia de ese gigante. Esto es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a gigantes, cuando nosotros nos enfrentamos a persecuciones, cuando nosotros nos enfrentamos a problemas económicos, cuando nosotros nos enfrentamos muchas veces a necesidades en nuestra familia, cuando nosotros nos enfrentamos muchas veces, bendito el nombre del Señor, a cosas que no son ciertas, pero que a ti te las están diciendo que las has hecho. Se está levantando un gigante en contra de ti. Se está levantando un Goliat en tu contra. Y muchas veces eso desanima. El pueblo de Israel estaba así. Aleluya. Dice la Escritura que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. O sea, hermano, este hombre tenía 2,92 metros de alto, que más o menos eso es lo que, según lo que dice la Biblia, este hombre medía. Usted se imagina, ese hombre era tremendamente grande. Y yo me imagino que aparte de grande, también era feo. Aleluya. A su nombre. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged pues de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío al campamento de Israel. Dadme a un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
Bendito es el nombre del Señor y a su nombre. Que vemos aquí, hermano, en esta parte de la historia de la Biblia. Vemos una terrible aflicción para el pueblo. Un gigante se estaba levantando en contra del pueblo y lo provocaba. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos aquí al pueblo afligiéndose. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Escondiéndose, temiendo en gran manera. Nosotros sabemos en la condición que en aquel entonces se encontraba el pueblo de Israel. Pues Saúl había desobedecido, bendito es el nombre del Señor. Y un espíritu maligno de parte de Jehová lo atormentaba. Y todo el pueblo tras él en la misma condición. Bendito es el nombre de Dios. Hermano, es que cuando el pecado inunda el corazón de un creyente, viene un temor desesperanzador en su vida. Lo acecha la inseguridad. Lo acecha el temor. Así era como estaba el pueblo de Israel. Aleluya. El gigante los acechaba y los provocaba. Y ellos tenían terrible miedo. Pero dice la Biblia que había un joven llamado David, hijo de Isaí, de la tribu de Judá. David era un muchacho. Miren qué hermoso, como la Biblia habla de los jóvenes que le sirven a Dios. No se equivoque, joven, usted que está en esta mañana en este lugar. El evangelio no es solamente para las personas adultas, no es solamente para los ancianos. David era un muchacho y David era temeroso de Dios y él honraba a Dios y él servía a Dios. Y no solamente honraba y servía y amaba a Dios, sino que también Dios estaba con él. Y David honraba a su padre y le obedecía en todas las cosas. Y el Señor se complacía en David y su presencia estaba con él. Dice la Escritura que David cuidaba las ovejas de su padre, que él era el encargado de cuidar el rebaño de los animales que su padre tenía. Y en esa edad que David tenía, que era un muchacho, dice la Escritura que David era un hombre que buscaba constantemente la presencia de Dios. Bendito es el Señor. Y él siempre estaba en comunión con Dios. Y él siempre estaba buscando la presencia de Jehová. Y el Señor estaba con él. Bendito es el que vive para siempre y a su nombre. Porque dice la Biblia que todo aquel que llama se le abre, y todo aquel que pide recibe. David anhelaba la presencia de Dios y Dios estaba con él. ¿Cuántos en este lugar están anhelando esa presencia maravillosa del Todopoderoso? Bendito es el nombre de Dios. Entonces no te detengas. Entonces búscalo de todo corazón. Entonces busquémoslo con ansias. Aleluya. Dice la Biblia, verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, o sea, Isaí.
Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. El segundo era Abinadab. Y el tercero era Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 hermanos mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército solía al orden de batalla y dando el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del guarda del gabaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que salió? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y los exonará de tributos a él y a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que lo venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Bendito es el nombre del Señor. Vemos aquí la provocación de este gigante. Y vemos aquí a David enterándose del oprobio y el menosprecio que el pueblo tenía a consecuencia de este gigante. Pero la expresión de David es una expresión que admira. Amén. Porque mientras el pueblo de Israel sentían gran miedo y huían por sus vidas, David con gran valentía decía: ¿y quién es este incircunciso, este filisteo, que provoca a los escuadrones del Dios viviente? Bendito es el nombre de Dios. Nos damos cuenta aquí la confianza y la certeza de este joven con el cual Dios estaba. Que él no se atemorizó del peligro, que él no se atemorizó por muy grande que era la prueba en ese tiempo, sino que con gran valentía él comenzaba a tener una visión
de lo que Dios podía hacer en ese lugar. ¿Quién es el que vive? Verso 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la guerra, la batalla has venido. Oiga, David estaba empapándose de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y David, él confiaba en su corazón de que Dios lo podía usar a él para mostrar su poder y su gloria. Pero escúchame bien, siervo y sierva, joven, que usted está en este lugar y que nos está mirando aquí. Cuando existe alguien que se quiere levantar para la gloria de Dios, siempre van a venir personas, ¿por qué no decir personas de tu propia familia, que van a tratar de desanimarte para que tú no vayas, para que tú no te levantes? Bendito es el nombre del Señor. Eso era lo que estaba pasando con David, porque David estaba preguntando, estaba empapándose de lo que estaba pasando en ese lugar. Pero salió el hermano y le dice: oye David, ¿por qué no mejor te vas a cuidar las ovejas? ¿Por qué no mejor te vas a cuidar allá el rebaño? ¿Con quién ha dejado esas ovejas? Eres irresponsable. Yo sé que para tú mirarnos pelear a nosotros es que ha venido acá, porque nosotros sí podemos pelear. Tú eres un muchacho, tú no puedes hacer lo que nosotros hacemos. Lo menospreciaron. Amén. Lo menospreciaron. Pero yo te digo algo en esta mañana, joven. Yo te digo algo en esta mañana, hermano, hermana. Bendito es el nombre de Dios. Cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios tiene propósitos en tu vida, no importa si tú eres un niño espiritualmente, Dios te va a usar para mostrar su poder. Bendito es el que vive para siempre. Dios te va a usar para mostrar su gloria. Aleluya. El enemigo toma los labios aún de sus hermanos y le dice: mira David, ándate. Yo conozco la soberbia de tu corazón y tú has venido aquí para vernos a nosotros, para vernos pelear. Para eso que ha venido. Y mire lo que dice David. David respondiendo: ¿qué he hecho yo ahora? No es este solamente mero hablar. Apartándose de él hacia otros, o sea, otros soldados, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Aleluya. Fueron oídas las palabras de David, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón. Mira lo que le dice Saúl. Oh, aleluya. Mire lo que dice David. ¿Y a quién le dice? A Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. Oiga, yo digo, y Saúl, hermano, era un muchacho flaquito, de baja estatura. Cualquiera que lo veía decía: pero si este es un muchacho, pero si este es un niño insignificante, ¿qué va a poder este muchacho hacer algo? Bendito es el nombre de Dios.
Pero la palabra de Dios es tan hermosa que Él dice que de lo que no es, Él toma para hacer algo grande para la gloria de su bendito nombre. Aleluya. Y aunque tal vez David era un muchacho y era pequeño, el que estaba con él era el Todopoderoso. Bendito es el que vive. Dijo Saúl, verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú destruir. Perdón, dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Mire lo que le dice Saúl. Aleluya. Porque tú eres un muchacho. Y el hombre que está allá, ese es un hombre de guerra desde su juventud. Refiriéndose a Goliat, el filisteo. Y David le responde a Saúl y le dice: tu siervo, o sea, refiriéndose a él mismo, era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso tomando algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Oiga, qué valiente David, ¿verdad, hermano? Imagínese usted, jovencito que está en esta mañana, usted fuera capaz de echarle mano a un león y matarlo con sus manos. Pues David lo hacía. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. Yo lo que quiero que tú veas en este día es que cuando nosotros tenemos esa conexión con Dios, es que cuando nosotros tenemos una relación personal íntima con Dios, Él nos da de su poderosa presencia. Y cuando Dios está contigo, no hay nada que pueda contra ti. Bendito es el nombre del Señor. Tú te vas a levantar victorioso, pase lo que pase. Aleluya. Y a su nombre. Tú te vas a levantar victorioso. Nada podrá vencerte. Bendito es el Señor. Verso 37 dice, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del oso, del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Oiga, escucha bien. David ni siquiera lo llamaba Goliat. Los soldados del ejército de Saúl lo llamaban Goliat. Pero David, él no le prestaba atención. Es más, él no lo consideraba como los demás. A quien sí consideraba David era el que estaba con él, al que lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, y le había dado la victoria. Bendito sea el Señor. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová esté contigo. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que Saúl lo vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero él nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Es que yo te digo algo, hermano.
La palabra de Dios es tan hermosa que dice que ahora que nosotros estamos en el Señor, nuestras armas para que nosotros vamos a utilizar en esa batalla, en esa guerra que estamos batallando, que estamos librando todos los días, esas armas no son carnales, esas armas no son humanas, bendito el nombre del Señor, sino que las armas que nosotros estamos usando para esa guerra son poderosas en Dios, son espirituales, bendito el que vive para siempre, alabado es su nombre. Ahora que estamos en el Evangelio ya no vamos a andar con un fusil, no vamos a andar con una granada, no vamos a andar con una pistola, no vamos a cargar un cuchillo. Lo único que nosotros vamos a cargar es la espada del Espíritu, que es la palabra del Dios de los cielos. Bendito es el Señor, eso es suficiente. A su nombre. Aleluya. Dice la Biblia: y tomó su cayado, verso 40, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Sí se da cuenta lo que dice la Biblia? Es como que usted vea. Aquí podemos ver aquí a David. Como que veamos a David. Usted va a decir: ¿qué podrá hacer ese niño? Encontré un gigante de casi 3 metros, que era un soldado, un guerrero desde muchacho, experimentado, temible. Nunca este hombre había perdido una guerra. Es más, él era el arma secreta de los filisteos, de los enemigos del pueblo de Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros sabemos que tenemos un Dios que a veces es incomprensible, porque nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque Dios es soberano y Él puede glorificarse de cualquier forma. Por eso es que nosotros tenemos que orar por estos jóvenes. Tenemos que orar por esta nueva generación de guerreros valientes en Cristo que se está levantando, para que Dios los use, para que Dios esté con ellos. Bendito sea el Señor. Verso 43. Mire lo que sucede aquí. Dice: cuando David se acercó, dice, y el filisteo lo vio a David, le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire lo que este hombre le decía. Este filisteo le decía a David. Oiga, lo estaba atemorizando. Le estaba diciendo: oye, niño, te voy a despedazar y voy a alimentar las aves de los cielos, las aves de rapiña, las voy a alimentar contigo. Bendito es el Señor. Oiga, esa era una amenaza. Vive Cristo para siempre y a su nombre. Entonces mire lo que dice la palabra. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza,
con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oiga, qué confianza de este muchacho. Oiga, él estaba poniendo a Dios por delante del problema. Él no se estaba exaltando él. Él lo estaba exaltando a Dios, aún en esa tremenda aflicción que todo el pueblo padecía. Aún en medio del temor, del miedo, de la desesperación, estaba este muchacho demostrando una grande confianza en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y él le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy tu cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Bendito es el Señor. ¿Por qué te vas a desanimar, hermano? Oiga, ¿acaso no te parece una grande confianza en la vida de este muchacho, en la vida de este joven? ¿Acaso tú no crees, hermano, hermana, que la confianza es algo que a nosotros nos hace bien? Que la confianza en Dios es algo que a nosotros nos va a llevar a ver la gloria de Dios en cada paso que damos en esta vida, en esta tierra. Bendito sea el Señor. Aunque hayan problemas, aunque haya enfermedad, aunque haya necesidad, aunque haya persecución, aunque haya difamación. ¿No te parece bueno esto? Claro que sí. Este muchacho tenía una tremenda confianza. Él sabía que el Dios que lo había librado del oso y del león estaba con él y que le iba a dar la victoria. Él no estaba dudando en ningún instante de su vida, porque mientras él le decía: yo te voy a despedazar, muchacho, él le decía: en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del que todo lo puede, hoy Él te va a entregar en mi mano y yo te voy a arrancar la cabeza. Amado hermano, levántate, confía y arráncale la cabeza al problema. Y arráncale la cabeza a esa necesidad, a esa persecución. No dudes, porque tenemos un Dios que nos va a dar la victoria. Porque tenemos un Dios que va a entregar a nuestros pies toda situación mala que estemos atravesando. Bendito sea el Señor. Él no nos dejará. Él peleará por nosotros. Aleluya. Yo le digo una cosa, hermano. ¿Acaso usted cree que los demonios no saben cuando se están enfrentando a un hombre de Dios? Sí saben. Ellos lo saben, y dice la Biblia que ellos tiemblan. Bendito es el Señor. Dice la Biblia: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Démonos prisa. No nos quedemos ahí desesperanzados. No nos quedemos ahí angustiados. No nos quedemos ahí mirando como el problema se hace grande. Más bien,
levantémonos creyendo que el que es más grande que cualquier problema está de nuestro lado. Más bien levantémonos confiando en que el Dios que es más grande que cualquier circunstancia está con nosotros para ayudarnos. Bendito sea el Señor. Dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Sabe usted qué? En ese tiempo había una línea, y esa línea se llamaba línea de batalla. Y el que llegaba primero a la línea de batalla estaba demostrando que él era el que iba a tomar la iniciativa para la guerra. Bendito sea el Señor. Siervo, sierva, date prisa y corre a esa línea. Bendito sea el nombre del Señor. Tú sabes que hay una guerra que tenemos que ganar. Tú sabes que hay problemas. Tú sabes que hay adversidades que nosotros las tenemos que vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él nos va a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Apresúrate, dobla tu rodilla, porque es tu mejor arma que el Señor te ha dado. Solamente confía. ¿Verdad que el Señor dijo: en el mundo vas a tener aflicciones? Hay algunos de los que estamos aquí que estamos pasando por aflicciones, por momentos difíciles de nuestra vida. Pero el Señor está trayéndote esta palabra para ti, para mí, para que aprendamos a confiar. Bendito sea el Señor. Date prisa. Dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Bendito sea el Señor. Y metiendo David su mano en la bolsa pastoril que él traía, bendito sea el Señor, dice que él toma de allí una piedra y la tira. Bendito sea el Señor, la tira con la honda y hirió al filisteo en la frente. Bendito sea el nombre del Señor. Esa piedra quedó clavada en la frente de Goliat, y Goliat cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bendito es el nombre del Señor. Mira cómo David mató a ese gigante. Bendito el nombre del Señor. Esa piedra significa la piedra, la roca que se llama Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. El Señor conoce tu aflicción. Hermano, el Señor me está haciendo ver que aquí hay personas que hasta se han debilitado, pero Él ha venido hoy con esta palabra para darte fuerzas. ¿Verdad que el pueblo dice que el pueblo estaba atemorizado cuando salía el paladín? Cuando Goliat salía y los provocaba, dicen que ellos retrocedían y se escondían y sentían miedo. Pero no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor en esta hora. No te he dejado ni te he desamparado. Bendito es el nombre del Señor. Solamente fuérzate, confía, sigue adelante. Aunque la aflicción es grande, Él te dará la victoria. Él te dará la victoria. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Él te va a dar la victoria. Levántate. Confía en el Señor. Bendito sea el Señor. Demos una ofrenda de aplausos al Señor. Vamos a darle gracias a nuestros hermanos de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Esperamos que en el nombre del Señor este mensaje sea de grande bendición para sus vidas.